sobre analizadores genéticos, más allá de la secuenciación, desde COVID-19 hasta cáncer, utilizando análisis de fragmentos. Como el título lo dice, vamos a hablar de analizadores genéticos, entonces partamos viendo qué son los analizadores genéticos. Y una definición es que son sistemas automatizados para electroforesis capilar con detección de fluorescencia inducida por láser. Estarán preguntando qué es lo que dije. Bueno, vamos a poquito y vamos resolviendo este enredo de palabras. Los analizadores genéticos son sistemas automatizados para electroforesis capilar. ¿Qué es la electroforesis capilar? Es una electroforesis en gel. Y la electroforesis en gel es una técnica analítica que separa iones basadas en su movilidad electroforética cuando son sometidas a un voltaje específico. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para hacer una electroforesis en gel? Como el nombre lo dice, primero que nada necesitamos un gel. Y el gel es una matriz porosa que nos va a permitir poder separar diferentes moléculas según su movilidad en esta matriz. Lo segundo que necesitamos es una fuente de energía para poder aplicar este voltaje específico que necesitamos para poder mover estas moléculas a lo largo del gel. Una vez que nosotros aplicamos el gel, vamos a generar un campo dentro, en este caso, de nuestra cubeta para la electroforesis, que va a tener donde se va a producir un polo negativo y un polo positivo. En el caso de la electroforesis de ácidos nucleicos, de DNA específicamente, estos tienen carga negativa de manera natural, por lo tanto van a migrar al aplicar el campo magnético hacia el polo positivo, como yo les decía. Una vez que ya hemos logrado que las moléculas lleguen al final del gel, nosotros vamos a necesitar visualizar esos fragmentos dentro del gel, y para eso nosotros utilizamos algún tipo de tinción. En este caso yo les muestro aquí a la derecha un gel de agarosa que está teñido con CyberSafe. Y nosotros podemos ver en un carril el estándar de tamaño y podemos ver fragmentos con diferentes tamaños. La electroforesis capilar es exactamente lo mismo, se basa en lo mismo, pero ocurre, como el nombre lo dice, dentro de un capilar. Este capilar va a contener un polímero, que es nuestra matriz porosa, que nos va a permitir separar las moléculas. Los capilares están hechos de sílica y tienen 50 micrómetros de diámetro. Aquí ustedes ven en esta fotografía que está acá, un arreglo de 8 capilares que corresponde a un arreglo para nuestro equipo 3500. Pueden ver que son bastante largos. Y tal como para la electroforesis en gel, para la electroforesis capilar vamos a necesitar un polo negativo y un polo positivo, además de aplicar el voltaje. En cuanto a la muestra, como yo les comentaba, las moléculas de DNA tienen carga negativa por naturaleza, por lo tanto no necesitamos hacer nada. Y les comentaba también que nosotros necesitamos algún tipo de tinción para poder mirar estas moléculas. En el caso de la electroforesis capilar, lo que nosotros utilizamos son fluoróforos, que vamos a acoplar de cierta manera a estos fragmentos de DNA que vamos a analizar. Nuestra muestra de DNA la vamos a depositar en el polo positivo, o sea, en el cátodo, para comenzar nuestra electroforesis capilar. Una vez que nosotros aplicamos voltaje, lo que va a ocurrir es una inyección electrocinética. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros solamente al aplicar el voltaje estamos tomando los iones que están cargados dentro de esa muestra, no estamos tomando volumen, solamente partículas o iones que están cargados de manera negativa. Tanto el DNA como cualquier otro contaminante que tenga carga dentro de nuestra muestra, por eso también es muy importante todos los pasos de purificación. Entonces, como les digo, ¿qué es lo importante? Nosotros solamente vamos a tomar
moléculas. ¿Y cuántas moléculas vamos a tomar? Va a depender del tiempo de inyección que nosotros estemos utilizando y el voltaje que estemos utilizando en cada uno de esos pasos. Una vez que aplico el voltaje y ingresan mis moléculas al capilar, estas van a empezar a migrar y van a migrar por tamaño. ¿Cuáles son las moléculas que migran más rápido? Las más pequeñas, porque tienen menor resistencia dentro de este gel para poder avanzar, y los fragmentos que son más grandes van a demorar mucho más, van a tener un tiempo de salida mayor a las más pequeñas. Una vez que ya llevamos un tiempo avanzando por el capilar, vamos a llegar a la celda de detección, y en esta celda de detección van a ocurrir dos cosas. Primero, el láser va a excitar los fluoróforos que están en cada una de las moléculas, haciendo que florezcan, y el dispositivo de detección CCD va a captar esta fluorescencia y la va a transmitir a un software de análisis primario, que es el Data Collection, que además de manejar el equipo y ver los consumibles, todo, nos va a generar un dato crudo, un archivo con los datos crudos de nuestro análisis, ya sea para análisis de fragmentos con archivos con extensión .fsa o para análisis de secuencias con archivos .ab1. Estos archivos después tienen que ser analizados por un software de análisis secundario para poder interpretarlos, ¿ya? Tenemos entonces para los analizadores genéticos, que es un instrumento, dos aplicaciones, como ya más o menos se los anticipé en la diapositiva anterior. Hay muchas personas que a los analizadores genéticos les llaman secuenciadores, pero hacen más que eso. Secuencian, pero también hacen análisis de fragmentos. En cuanto a las aplicaciones para la secuenciación, bueno, una secuenciación, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos la secuenciación? Es determinar la secuencia de bases que está dentro de una cadena de DNA. La secuenciación capilar se basa en la secuenciación Sanger, que fue publicada por Frederick Sanger en 1977, y que es una secuenciación basada en la replicación del DNA, donde nuestra reacción para la replicación, además de la DNA polimerasa, además de los nucleótidos, nosotros agregamos didesoxinucleótidos. Estos didesoxinucleótidos no contienen el grupo hidroxilo en el carbono 3', por lo tanto, cuando ingresa ese didesoxinucleótido a la cadena que nosotros estamos elongando, la DNA polimerasa no puede incorporar un siguiente nucleótido porque no está este hidroxilo para generar el enlace fosfodíaz. ¿Cómo ocurría la secuenciación Sanger, que se hacía en geles? Tenemos, porque todavía se ocupa en realidad, todavía hay clientes varios que lo hacen de esta manera. Tenemos 4 reacciones independientes, cada una con uno de los didesoxinucleótidos en cantidades limitantes, de manera que se van a incorporar de manera aleatoria dentro de esta cadena creciente. Luego, una vez que hacemos esas reacciones que son PCR convencionales, en el caso de la secuenciación Sanger, cargamos un gel, generalmente es un gel de poliacrilamida que nos da mucho mayor resolución, y cargamos cada una de las reacciones en un carril diferente, y después vamos a ir leyendo esta secuencia de manera 5', 3', o sea, de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que hacemos en la secuenciación capilar? Hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de tener una reacción por separado, tenemos una sola reacción con los 4 didesoxinucleótidos, pero en este caso, esos didesoxinucleótidos van a estar marcados con fluoróforos diferentes. 4 fluoróforos que nos van a permitir, una vez que pasa el fragmento por la celda de detección, detectar cuál es el fluoróforo que está floreciendo y asignar el didesóxido incorporado. El flujo de trabajo para secuenciación
es este que yo les muestro acá. Lo primero es hacer una extracción de ácidos nucleicos. El tipo de extracción va a depender de cuál es la muestra que ustedes están procesando. Luego viene una amplificación por PCR convencional. Purificación del producto de PCR, como yo les comentaba cuando les mostré esto de la inyección electrocinética, en realidad son muy importantes las etapas de purificación porque cualquier ion que quede dentro de mi reacción después va a ser inyectado dentro del capilar y me va a generar unos electroferogramas bastante feos, por decirlo así, y que me va a costar mucho después asignar las bases. Bueno, hago la purificación de nuestro producto de PCR, luego hago la reacción de secuenciación, donde ahí voy a incorporar los didesoxinucleótidos marcados con fluorescencia. Luego tenemos la purificación de esta reacción de secuenciación, y recién ahí llegamos a la etapa de electroforesis capilar como tal, donde nosotros vamos a preparar nuestro equipo, preparar nuestras placas, buffer todo, y poner nuestras muestras y hacer las inyecciones. Una vez que ocurre la electroforesis capilar, vamos a hacer el análisis de los datos por el software que nosotros necesitemos adecuado para la aplicación que estamos haciendo. En este caso, para secuenciación, tenemos el Variant Reporter, tenemos Sixscape, y esos son nuestros, existen otros disponibles también. Me pasé uno. Dentro de las aplicaciones de secuenciación tenemos en diferentes áreas. Por ejemplo, para oncología tenemos la secuenciación de un solo gen. Eso se puede hacer fácilmente por electroforesis capilar. También podemos hacer paneles de poca cantidad de genes. Si tenemos pocas muestras también. Podemos hacer confirmación de mutaciones o de cualquier secuencia nueva que nosotros encontremos por secuenciación masiva, porque secuenciación Sanger sigue siendo el gold standard para secuenciación en la actualidad. Uno no ha reemplazado al otro, pero sí, si es que encontramos algo por secuenciación masiva, es altamente recomendado revisarla o verificarla por secuenciación Sanger. Tenemos también para enfermedades infecciosas, hereditarias, para salud reproductiva, en agrigenómica también tenemos mucho que podemos hacer con secuenciación. Dentro de las aplicaciones de oncología, como estamos más basados esta charla en fragmentos, les traje solo un ejemplo. Acá tenemos diferentes tipos de cáncer y diferentes genes que están asociados a cada uno de esos cánceres, por orden de frecuencia de mutación en cada uno de ellos. Dos cosas importantes, ya cada vez, o sea, ya está clarísimo que los tipos de cáncer no están relacionados solamente con un gen, sino que son multigénicos, y además que un gen puede estar relacionado con más de un tipo de cáncer. Entonces ya es un panorama que se empieza un poco a poner más complejo, pero bueno, si son paneles de pocos genes todavía lo podemos manejar por secuenciación Sanger. ¿Y qué es lo importante de tener las secuencias de estos genes para el área de oncología, por ejemplo? Veamos melanoma, cáncer de piel, la mayor frecuencia de mutación, el 80% de las personas tienen una mutación en BRAF. Y si es que tienen, vamos a dar como ejemplo la mutación en el codón 600, que nos cambia de una valina a una glutamina. Tienen un tratamiento con Selboraf, que es una droga que lo que hace es llevar las células que están en metástasis a apoptosis. Por lo tanto, el hecho de poder determinar esa mutación para esos pacientes es muy importante porque les indica que tiene al menos una probabilidad de tratamiento. Eso en cuanto a secuenciación. Vamos entonces al análisis de fragmentos, que es lo que queremos revisar un poco más en detalle. El análisis de fragmentos, utilizamos la electroforesis capilar, donde vamos a separar fragmentos y los vamos a separar e identificar según su tamaño. Podemos
identificar fragmentos de DNA utilizando PCR convencional. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestros fragmentos de interés, diseñamos partidores, hacemos, como les dije, un PCR convencional y vamos a obtener nuestros fragmentos amplificados. Como les mostré en un principio cuando vimos la electroforesis en gel, estos fragmentos después pueden correrse en geles, en este caso son de agarosa. Podemos analizarlos en paralelos con nuestro estándar de tamaño y nosotros, dependiendo de la migración en el gel, podemos asignar un tamaño a esas bandas. Muy fácil poder ver nuestros tamaños y el trabajo quizás puede ser un poco más sencillo, no lo sé, pero es bastante más fácil. Y entonces, ¿por qué tendríamos que nosotros estar haciendo electroforesis capilar si con un gel podemos ver fragmentos sin ningún problema? ¿Cuáles son las ventajas entonces de usar electroforesis capilar para analizar fragmentos? Tenemos tres. Una es la resolución. Nosotros tenemos la capacidad, mediante electroforesis capilar, de diferenciar incluso una base entre fragmentos. Si nosotros usamos, por ejemplo, un gel de agarosa, nunca vamos a ver diferencias menores a 50 pares de bases. Nunca. Entonces, mi resolución por electroforesis capilar es mucho mejor. Además, tengo la opción de hacer multiplex. ¿Qué quiere decir esto? Como los equipos en general detectan 6 colores, máximo 6 colores, puedo utilizar 6 fluoróforos diferentes con fragmentos que tengan el mismo tamaño. Por lo tanto, puedo hacer esa mezcla y hacer un PCR multiplex para determinar esos 6 fragmentos, mientras que si lo hago por gel, solamente voy a ver una banda y no voy a saber si corresponde a cuál de mis amplicones corresponde, a no ser que los haya corrido por carriles diferentes, digamos. Entonces ahí ya empieza a ser más engorroso hacerlo por gel que hacerlo por electroforesis capilar. Además nos da un rango bastante grande de productos que yo puedo analizar, puedo separar o identificar fragmentos desde 30 pares de bases hasta 1200 pares de bases. Lo que es bastante bien porque en un PCR estos ya 1200 a veces es un poco difícil de obtener por amplificado. Y la última ventaja es que yo puedo cuantificar porque yo puedo asociar la intensidad de fluorescencia, va a estar, yo puedo hacer una cuantificación relativa comparando, por ejemplo, la fluorescencia de una muestra control, de un fragmento de una muestra control, con mi fragmento de interés en una muestra X, que es lo que ya quiero estudiar, y puedo decir, tiene el doble, el triple o la mitad de la fluorescencia comparado con el inicial, lo que tampoco puedo hacer por gel. Entonces, ya vemos que sí tenemos ventajas de hacer este análisis de fragmentos por electroforesis capilar. ¿Cuál es el flujo de trabajo para el análisis de fragmentos? Es un poco más simple que la secuenciación, no sé si más simple, pero tiene menos pasos. Tenemos primero la extracción de ácidos nucleicos, luego viene la reacción de PCR, y en este caso la reacción de PCR es un PCR convencional, sin embargo, uno de mis partidores tiene que estar marcado con fluorescencia, porque es lo que nos va a permitir después visualizar el fragmento, ¿cierto? Entonces yo mando a sintetizar previamente mis partidores ya marcados, indicándole también si quiero marcar el partidor forward o el partidor reverse, en general se marca el forward, y con qué fluoróforo lo quiero marcar. Luego hacemos nuestro PCR. Bueno, este PCR puede ser un PCR múltiplex. Generalmente los kits comerciales vienen en múltiplex y uno hace 1 o 2 PCR. O si es que lo mandé a hacer customizado, es algo que, porque lo pueden hacer a pedido, digamos. Generalmente lo hacen por separado y después mezclan todos los amplicones. Entonces, en mi preparación de muestra yo voy a mezclar todos mis amplicones y voy a poner en cada una de las muestras un estándar de tamaño que también va a estar marcado. Con esta muestra entonces voy a proceder a la electroforesis capilar como tal, que como les dije es la separación de los fragmentos, y luego vamos a hacer nuestro análisis de datos.
asignamos, en realidad cómo asigna el software el tamaño de los fragmentos de interés? Lo hace confeccionando una curva de tamaño, una curva estándar, una curva de calibración, con el estándar de tamaño. Este estándar de tamaño tiene fragmentos de tamaños conocidos, y lo que vamos a hacer para hacer nuestra curva de calibración entonces es asociar esos tamaños con el tiempo de salida dentro de los capilares del capilar, y vamos a confeccionar nuestra curva. Una vez que nosotros tenemos esa curva lista, vamos a interpolar la salida de nuestro fragmento en esta curva y le vamos a asignar un tamaño. Por ejemplo, este pic que están viendo acá, si salió en este momento, corresponde a la curva acá y tendría 147 pares de bases. Por eso también es importante que cada uno de los pocillos tenga su propio estándar, porque puede ser que ese capilar estaba funcionando mal y salió corrido el estándar, o algo pasó con el polímero, o la muestra específica ahí salió mal, o no cargué algo. Entonces cada capilar se trata de manera separada, y para cada capilar se va a hacer esta curva estándar por el software, y va a asignar sus tamaños específicos. Si ustedes ven acá abajo a la derecha, podemos ver en rojo el estándar con todos sus tamaños. Existen estándar de diferentes tamaños, pequeños y hasta estándar que pueden llegar a 1000, 1200 pares de base. Y una vez que interpola, en este caso nos muestra aquí en verde los fragmentos que nosotros eran nuestros fragmentos de interés, ¿sí? Y nos indica cuáles son los tamaños. ¿Qué aplicaciones podemos tener para el análisis de fragmentos? También tenemos muchas en el área clínica y muchas en el área también de agribusiness, mucho con animales, con plantas, muy masivo. En el área clínica tenemos para oncología, por ejemplo, las aplicaciones de MLPA, la inestabilidad de microsatélites. También para enfermedades hereditarias muy importante es el MLPA. Tenemos acá abajo, puse, pero siempre me gusta comentárselo porque es un área que nosotros tenemos muy bien desarrollada, que es lo que tiene que ver con identificación humana y genotipificación de STR. Todo entonces asociado a este análisis de fragmentos. Vamos ahora con un poco más de aplicaciones en específico. Dentro de nuestras soluciones para coronavirus, tal como comentaba César al principio, en esta época de pandemia, realmente nuestra misión la hemos vivido en carne propia. Hemos estado ahí haciendo que todos ustedes puedan hacer un mundo más sano, más limpio y más seguro. Y bueno, dentro de ese contexto nosotros sacamos una solución para detectar SARS-CoV-2 por electroforesis capilar utilizando análisis de fragmentos. Ustedes pueden encontrar más información en la página web que yo les pongo acá abajo, que es www.thermofisher.com/coronavirus. Ahí van a encontrar este protocolo que les muestro acá. Y les digo que es una solución porque en realidad no es un kit comercial, sino que es nuestro flujo de trabajo para análisis de fragmentos, y lo que nosotros pusimos a disposición de todos ustedes son secuencias para hacer este ensayo. Este ensayo entonces consta de 3 fragmentos que son específicos para el virus, uno para la proteína de la nucleocápside, otro para el ORF1AB y otro fragmento para la proteína Spike. Estas 3 regiones son los mismos targets que nosotros estamos utilizando actualmente en todos nuestros kits de PCR en tiempo real para la detección de SARS-CoV-2. Y además tiene un fragmento que corresponde a un control interno exógeno, que es un seno de RNA. Nuestro protocolo, ¿qué es lo que trae? Trae las secuencias de esos partidores, trae los protocolos para hacer
utilizada esta solución tanto en nuestros equipos de la serie 3500 como en el SIP Studio. Tenemos todas las informaciones en cuanto a los programas de PCR para la amplificación, en cómo marcar, también están las secuencias si que ustedes quisieran confeccionar un fragmento como control positivo de cada una de esas reacciones, también está. Y en la página web tenemos adicionalmente todos los paneles y los bins disponibles para el flujo de trabajo y para el análisis. Y luego, si ustedes quisieran utilizar el GenMapper, por ejemplo, o en realidad el GenMapper no, el PixScanner, tenemos nosotros disponible en la nube para hacer el análisis de esos fragmentos, o si ustedes ya tienen el equipo, pueden utilizar el GenMapper para hacer estos análisis. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, el flujo de trabajo, como yo les dije, era lo mismo en la parte de PCR, utilizando los partidores marcados, es donde nosotros usamos estos partidores que, como les digo, están disponibles. Y lo que vamos a encontrar, si es que en el mejor de los casos, son los 4 PICs que yo les comento. Tenemos nuestro PIC para el control interno y tenemos los 3 PICs que son específicos para la secuencia del virus. Esta es la proteína N, el ORF1AB y esta es la proteína Spike, si es que logro ver bien. ¿Cómo interpreto yo los resultados? Sí o sí, para tener un resultado válido, tengo que tener la presencia del PIC que corresponde a mi control interno. Si no, mis resultados yo no debiera considerarlos como válidos. Aquí, al ser una solución, no hay un software que me diga no te voy a analizar porque es inválido. Va todo a lo que decida el usuario, digamos. Pero, ¿qué es lo que corresponde? Que si no está el PIC del control interno, sea un resultado inválido. Por otro lado, si es un resultado válido, ¿qué es lo que voy a ver? Si no tengo ningún PIC dentro de mi análisis, mi resultado va a ser negativo. O sea, no voy a haber detectado el virus. Si tengo 3 PICs, es un resultado positivo, detecté el RNA del virus. Si tengo 2 PICs, también es considerado como positivo, pero si solamente tengo un PIC, es indeterminado y lo que se sugiere es repetir la muestra. ¿Ya? Otra de las aplicaciones que se pueden hacer por análisis de fragmentos son los AFLP, que es una técnica de mapeo genético que nos va a permitir visualizar polimorfismos dentro del DNA genómico. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que esta técnica me va a generar un gran número de fragmentos. Mientras más fragmentos yo tenga, mejor puedo identificar, o de manera más detallada puedo identificar, dependiendo de lo que esté haciendo, por ejemplo, la procedencia de, si estoy haciendo una planta, de ese cultivar. Y algo muy importante, que no necesito ningún conocimiento previo del genoma que voy a estudiar. ¿Cómo se hace esto? Yo tengo mi DNA genómico de lo que quiero estudiar, digamos, y primero se digiere con enzimas de restricción. En este primer paso de digestión utilizo 2 enzimas, una que va a ser de corte frecuente y una que va a ser de corte poco frecuente. Y ahí voy a generar diferentes fragmentos de diferente largo. Como sabemos, bueno, las enzimas de restricción nos van a generar extremos cohesivos que sabemos cuáles son las secuencias, por lo tanto, nuestro segundo paso es ligar adaptadores que se van a ligar justamente al lugar al sitio de corte de estas enzimas. Segundo paso, ligación de los adaptadores. Tercer paso, voy a hacer una amplificación preselectiva, es decir, voy a enriquecer mi muestra en estos fragmentos de interés. Y para enriquecer la muestra yo utilizo un partidor que es complementario a este adaptador que yo ligué en la etapa anterior y que tiene adicional un nucleótido que puede ser cualquiera de los 4 nucleótidos, y de hecho se ocupan varios partidores con todos los nucleótidos. Tenemos ese nucleótido adicional. Y esto en los 2 lados, tanto en el partidor forward como en el reach. Hacemos ese PCR de
preselectivo, como yo les digo, y luego hacemos un PCR selectivo, donde también vamos a usar partidores que están diseñados dentro de esa misma región. El partidor forward va a estar marcado con un fluoróforo. Recuerden que siempre necesito algo para poder visualizar mi fragmento. En este caso es un fluoróforo para la electroforesis capilar, y en el extremo 3' del partidor voy a tener 2 nucleótidos adicionales más que van a ser aleatorios. Por eso está marcado XX. Para cada una de mis muestras yo voy a tener un perfil o un mapa genético que yo puedo utilizar para comparar. Y puedo comparar cultivar por cultivar, puedo hacer lo que yo les decía, un parentesco, como tanto en plantas, en animales, se ocupa muchísimo en esa área de agribusiness en realidad. Puedo también determinar diversidad genética utilizando esta misma técnica. Les comentaba también en un principio cuando les mostré las aplicaciones en el MLPA, que es la ligación de sondas múltiples dentro de un fragmento. Y esta técnica es considerada el gold standard para la cuantificación del número de copias de DNA. Y es muy, muy importante en el área de enfermedades genéticas, principalmente en el área de enfermedades genéticas y también en el área oncología. ¿Qué es lo que yo hago dentro de mi fragmento de interés? Está mucho asociado, se ocupa mucho en enfermedades que son monogénicas. Entonces, dentro de mi gen, lo que yo voy a hacer es diseñar diferentes parejas de oligos que me van a generar posteriormente amplicones de diferentes tamaños y que yo voy a poder identificar. La primera etapa en el flujo de trabajo de MLPA es la denaturación de la doble hebra de DNA y luego la hibridización de estas parejas de oligos. Aquí está en un poco más en detalle cómo se une uno de ellos. Tenemos tanto el óligo izquierdo como el óligo derecho y tenemos la zona que es complementaria a mi región de interés. Cuando se unen estos dos óligos, si ustedes se fijan aquí, hay un espacio que corresponde a un nucleótido, ¿ya? En un fragmento que tiene un alelo normal, yo voy a tener mi sonda, o cada una de mis sondas, unidas de esa manera. En una segunda etapa, lo que yo voy a hacer es hacer una ligación. Si es que las sondas se hibridaron de esta forma normal, o como alelo normal, a mi secuencia de interés, yo voy a poder ligar porque la ligasa va a poder hacer la unión de ese único nucleótido y me va a quedar entonces un fragmento continuo. Mi tercer y último paso es la amplificación de estos fragmentos. Si todo esto ocurrió, o sea, si se unieron las dos sondas de manera adecuada dejando un nucleótido de espacio, si ocurrió la ligación, voy a poder hacer el PCR, que voy a hacer un solo PCR múltiple, con todo esto, todo junto, utilizando partidores que son universales, o comunes, pongámoslo de mejor manera, comunes para todos ellos, que es este azul y el naranjo. El partidor forward, que en esta fotografía es el azul, es el que va a estar marcado con fluorescencia. Y voy a hacer entonces mi PCR y voy a obtener estos fragmentos de los tamaños específicos que yo estaba buscando. Siempre para esta técnica de MLPA yo tengo que comparar lo que obtengo contra un control. Aquí podemos ver en el centro un perfil para una muestra de referencia. Los números que están acá arriba corresponden a diferentes exones que fueron analizados por MLPA y estas son sus fluorescencias, la intensidad de fluorescencia normal. Eso es lo que encuentro entonces en un individuo normal para este gen específico. En el electroferograma de arriba, si ustedes se fijan, para cada uno de esos exones no encontré fluorescencia. ¿Qué quiere decir esto?
que mis ondas no se alinearon de la manera correcta, o sea, puede que una sí y la otra o no se alineó porque no estaba el fragmento, o si había muchos insertos estaba muy lejos, también puede pasar. Lo que quiere decir que, bueno, esto era específico para una lesión en todo caso. Lo que quiere decir, al no tener fluorescencia, que ese paciente es un homocigoto para la lesión. Ninguno de los dos alelos tiene el segmento normal. Por el otro lado, el electroferograma que está acá abajo, si ustedes se fijan, cada uno de estos exones que yo estaba analizando tiene la mitad de la fluorescencia. Eso quiere decir que este individuo era un heterocigoto para esa lesión, porque tiene la mitad de la fluorescencia, entonces es decir, un alelo lo tiene, el otro no. Vamos ahora al análisis de microsatélites. Los microsatélites son losis polimórficos que están dentro del DNA. Cada unidad que se va a repetir puede tener entre 2 a 7 nucleótidos de largo y la cantidad de repeticiones también es variable. Microsatélites hay bastantes dentro del genoma, están generalmente ubicados dentro del gen o muy próximos al gen. Y dentro de las ventajas que tiene es que están sumamente estudiados, por lo tanto hay muchos datos de frecuencia alélica, de variabilidad. Esto puede hacer también que nosotros podamos identificar poblaciones utilizando o analizando microsatélites. Y bueno, dentro de las desventajas que debido a su estructura están propensos a mucha mutación. Hay una alta tasa de mutación dentro de los microsatélites. Dentro del estudio de microsatélites, yo les voy a mostrar dos aplicaciones. Una que tiene que ver con el estudio de quimerismo post-trasplante de médula utilizando perfiles de DNA. Para hacer este análisis, nosotros utilizamos nuestros kits que están desarrollados para identificación humana. Son, para los que no están muy en contacto con esa área, son los kits que se ocupan para paternidad o para el área forense, son los mismos kits, y que nos va a dar un perfil genético de la persona, y nosotros sabemos que cada persona tiene su perfil genético propio. ¿Cuál es la idea entonces? Cuando uno hace un trasplante de médula, nosotros tenemos el perfil del donante y tenemos el perfil del receptor. Una vez que se hace el trasplante, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Es que el receptor, si es que aceptó el trasplante, empieza a generar linfocitos con el perfil genético del donante. Entonces nosotros, bueno, vamos a haber analizado tanto el donante como el receptor antes del trasplante y después solamente vamos a analizar a nuestro paciente que fue trasplantado de médula y vamos a, con el tiempo, hacer un seguimiento de su perfil. Podemos tener tres opciones. Una opción que el receptor siga teniendo su mismo perfil. Esto quiere decir que el trasplante realmente no fue aceptado porque no hay cambio en su perfil genético. Podemos tener que tenga un perfil mixto, una mezcla, que tenga el de él con el del receptor. Y eso es algo bueno porque quiere decir que o vamos en camino a que va a cambiar completamente, o al menos parte aceptó, y el escenario ideal, digamos, es que tenga completamente el perfil del donante. ¿Sí? Tenemos también, dentro de las aplicaciones de estudio de STR, la inestabilidad de microsatélites, y esta inestabilidad de microsatélites, el estudio de la inestabilidad de microsatélites está relacionado con el cáncer. La inestabilidad de microsatélites viene dada por una falla en el mecanismo de reparación dentro del DNA. Como yo les comentaba, los microsatélites tienen alta tasa de mutación, pero en una condición normal, estas mutaciones van a ser reparadas y vamos a, en el overall, mantener un perfil similar, ¿sí? O un perfil normal. Y vamos a tener, este es un ejemplo de un perfil,
vamos a tener siempre nuestro mismo perfil. Por otro lado, si nosotros tenemos esta falla en el mecanismo de reparación, nosotros no vamos a poder ir reparando estas mutaciones y nuestros microsatélites van a ir haciéndose cada vez más pequeños. Por lo tanto, nuestro perfil va a empezar a cambiar y se va a empezar a desplazar. ¿Sí? Es muy importante, como yo les decía, porque una inestabilidad de microsatélites indica que tengo falla en el mecanismo de reparación y por lo tanto en oncología todas mis células tumorales tampoco van a ser reparadas. Por eso es que sigue la tasa de mutación y sigo teniendo cada vez más células tumorales. El estudio de inestabilidad de microsatélites es muy importante es muy importante y además nos ayuda mucho para poder predecir diferentes tratamientos, porque si yo veo que tengo esta inestabilidad de microsatélites, hay drogas que actúan en ese mecanismo de reparación y que inhiben algunas quinasas dentro de la cascada y por lo tanto voy a poder bloquear esa zona, digamos, esa ruta. Nosotros tenemos un kit para el estudio de inestabilidad de microsatélites que se llama TrueMark. El flujo de trabajo para el kit es el mismo de análisis de fragmentos. Tenemos la preparación de la reacción de PCR, la reacción como tal, la preparación de las muestras, poner en la placa, poner el estándar de tamaño, esa es la preparación, hacemos nuestra electroforesis capilar y luego tenemos nuestro análisis de datos y el reporte. El número de catálogo, por si lo quieren después ustedes, si les interesa revisar en la página, es acá abajo. Este kit está desarrollado para el estudio de muestras de taco de parafina. Contiene 13 marcadores específicos para inestabilidad de microsatélites. Lo bueno es que no necesitamos correr un control porque los datos que esperamos para muestras controles vienen previamente descargados en este software que está aquí abajo, que nos hace el análisis y el reporte de los datos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver con este software? Este es un resultado. Lo que ven aquí como normal es lo que yo les digo que ya es contra lo que vamos a comparar. Comparar es nuestro perfil normal para los microsatélites que yo les comentaba específicos de inestabilidad, que son los que están acá, indicados. Y en el lado izquierdo tenemos el perfil para una muestra de tumor. Si ustedes ven así bien a simple vista, hay algunos que se parecen, pero hay algunos que por ninguna parte, digamos. Sin embargo, tenemos la opción de que nos va a dar el reporte y nos va a dar la comparación, entonces esto es más bien informativo, está separado por fluoróforo, cada uno de acá tenemos los marcadores y tenemos los diferentes fluoróforos hacia abajo. Pero el reporte es mucho más amigable y es de esta manera. Nosotros tenemos acá, para cada uno de los microsatélites, los resultados, tenemos abajo la muestra normal, arriba el resultado del perfil de la muestra tumoral, y nos indica, ni siquiera tenemos que pensar mucho si es que es inestable o si es que es estable, ¿sí? Cuando es inestable es porque, bueno, hay una alteración en el patrón, y el estable es igual al de la muestra control. Nos indica también o nos da si es que nuestra inestabilidad la clasifica en el fondo. Si es que nuestra inestabilidad de microsatélite, en este caso nos salió que era una inestabilidad alta. Y eso, dentro de todo lo malo que puede tener un cáncer, es una luz de esperanza para poder tener un tratamiento posterior. Bueno, y eso sí era lo que yo les quería comentar. Aquí está lo mismo que como les dije y les dijo César también, que esta es nuestra misión, que ayudamos a nuestros clientes a hacer un mundo más sano, más limpio y más seguro. Y de verdad en este tiempo se ve ese esfuerzo en ayudarles a todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Si tienen, no sé, César, Renan, no sé quién tiene, si hay alguna pregunta por ahí. Sí. Gracias, Susana, por tu presentación.
Ahora continuaremos con la ronda de preguntas y respuestas con todas esas preguntas enviadas por ustedes durante la sesión. Bien, Susana. La primera pregunta: ¿qué contaminante es más probable que pueda inhibir la reacción de secuenciación? Tenemos ahí dos cosas diferentes. La reacción de secuenciación, si estamos hablando como la reacción como tal, podrían ser, en general, ahí ya tendríamos que arrastrar algo del PCR inicial, ¿ya? Y lo que yo he visto, por lo menos en muestras clínicas, incluso he tenido muestras que pacientes que están tomando ciertos fármacos hemos tenido inhibición ahí. Pero generalmente cuando nosotros hablamos de la reacción de secuenciación y lo que nosotros queremos eliminar para poder tener un electroferograma bonito, son lo que queda o lo que no se ocupa en esa reacción de secuenciación. Los didesoxinucleótidos que nos incorporaron, los DNTPs que nos incorporaron, sales que queden dando vuelta por ahí, dímeros de partidores que puedan haber por ahí, todo eso yo lo quiero eliminar. Y eso es lo que en el fondo no es la reacción de secuenciación, quizás no entendí bien la pregunta, pero no es la reacción de secuenciación que va a inhibir, sino que me va a dar un electroferograma sucio y que me va a costar después asignar los nucleótidos. Bien. Una segunda pregunta: ¿hasta cuántas unidades de fluorescencia se considera positivo? Por ejemplo, en gen S de COVID estaba muy baja la señal. ¿Y cuál es el rango de intensidad de cada pic para que sea válido, o depende de la concentración viral de la muestra? Va a depender mucho de la concentración. De hecho, hay un montón de... Yo les mostré ahí uno y claro, efectivamente habían unos que estaban muy chiquititos, pero hay otros donde sí hay una carga viral, una carga inicial mayor. Bueno, estos son como datos internos, por eso nosotros sí podemos asociarlos a la carga viral, porque en general en la rutina de COVID no es lo que se está haciendo. Se extrae y se mide nomás. Pero sí hemos visto que con diferentes cargas las intensidades de los pics van variando y no siempre van en ese orden como yo lo mostré, que iban como disminuyendo con el tamaño. No sé si se ve mi pantalla, César. No, perdón, te Ah. envío ahora. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Ah, perfecto. Estamos en la 30. Si usted... Ah, Slide la 30. las 30, sí. Dame un segundito. Mira, en general, entre 800 a 1000 RFU ya nos podría dar una señal que nosotros podemos considerar como un pic válido dentro de todo, pero como les digo, por eso, bueno, dentro de las ventajas que tiene este kit, están que tiene, igual que el de QPCR, 3 fragmentos, y con 2 ya nosotros podemos dar positivo, entonces nos permite la falla de 1, digamos. Pero podemos dejarlo 800, 1000, pero es bien variable. Yo, los análisis que he visto ha variado mucho a veces con la carga viral. Y sí, igual hay algunos protocolos donde nosotros podemos ajustar que si vemos que hemos extraído poco RNA de la muestra inicial, poco RNA viral, porque acuérdense que solamente usamos kits para extracción de RNA viral. Si hemos extraído poco RNA, tenemos opciones de optimizar haciendo más ciclos de PCR inicial para poder tener una mejor cantidad. Pero es variable, pero podríamos considerar entre 800 a 1000 RCU. Bien, otra pregunta que nos hicieron: ¿cómo se diferencian los anticuerpos inespecíficos respecto a los demás PIC? Estamos hablando de COVID
o estamos hablando de una corrida cualquiera? No especifica. Quizás la persona nos pueda especificar mejor y si saltamos a la siguiente pregunta Ajá. y nos pueda dejar ahí en el chat. Algunos de los kits de cáncer y enfermedades genéticas en los ejemplos existen en presentación para analizadores genéticos con 5 fluoróforos. Nuestros kits de cáncer, por ejemplo, el de inestabilidad. En general nosotros, son pocos los kits asociados a cáncer, a kits comerciales que nosotros tenemos asociados a cáncer. Tenemos esto de inestabilidad de microsatélites, pero todo lo demás, si bien nosotros tenemos la opción de hacerlos a pedido en el fondo, que cada cliente indique cuál es la mutación y pueda asignar el fluoróforo que quiere, por lo tanto, de esa manera puede resolver. Nosotros no tuvimos en algún momento, pero ya no, kits comerciales, no sé, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para mutación de KRAS o de GFR, no tenemos kits comerciales para eso, por lo tanto, pueden sí o sí diseñar sus propios paneles. En cuanto a los fragmentos no específicos, bueno, si no es asociado a COVID, recuerden que nosotros siempre nosotros en los fragmentos, cuando estamos usando, no el AFLP, que eso es como más random, nosotros sabemos lo que estamos esperando. Nosotros, por ejemplo, vamos a COVID, sabemos cuáles son los tamaños de fragmentos que nosotros estamos esperando. Si tenemos fragmentos en otra posición, lo más probable es que sea inespecífico. ¿Sí? Solo asociándolo a eso. Bien, si todavía nos da tiempo alguna otra pregunta. Dice, cuando sale sucia la secuenciación, ¿qué se hace? Es decir, que sale con mucho ruido. Que sale con mucho ruido. Bueno, supuestamente, si es que sale muy sucia, asumo que no utilizaron ningún kit de purificación de producto de PCR, tanto en el PCR inicial como el proceso de la reacción de secuenciación como tal. Sí, estar claro que son muy importantes las etapas de purificación posteriores, y además a veces cuando hay mucho ruido dentro de la señal, o sea, en mi resultado, digamos, es porque tengo muy poco producto de PCR, por lo tanto la intensidad de los pics no la voy a poder separar muy bien del ruido, y en esos casos, si es que el flujo estaba bien, puedo aumentar los ciclos dentro de mi reacción de PCR de manera de tener un poco más de producto y ver si puedo mejorar la señal. Ok, bueno, yo creo que por tiempo dejamos así. Igual todas las preguntas que no fueron contestadas, luego se va a enviar individualmente por correo electrónico. Así que no se preocupen por eso. Igual para los que preguntan por la presentación y la grabación, también se les enviará por correo electrónico. Bueno, muchas gracias Susana por tu presentación. Gracias, César. Hasta aquí terminamos nuestra sesión y les agradezco mucho el haber participado. Recuerden también seguir a Thermo Fisher en las redes sociales para estar al tanto de nuestras noticias y estar atentos también al correo electrónico, ya que se les enviará la invitación para los próximos episodios. Así que muchas gracias y hasta la próxima.